Hola, bienvenidos a la charla del pensamiento caótico a la caligrafía espacial. Mi nombre es Erika Torres Polanco y soy beneficiaria del Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música de este año con el proyecto El Sombrerón. Lo primero que les voy a plantear es que esta charla sea bajo el concepto de la carta blanca, que en francés se dice carte blanche, que es la libertad de expresión, de discurso, de formato, de una persona que es invitada a hablar sobre un tema, y es muy necesario para mí porque se tocan varios temas que quiero tener libertad de fluidez de unir una cosa con la otra. Entonces, ya dado la manera en la que se va a hablar, pues vamos a seguir. Quiero comentarles que esta investigación comenzó siendo pues una serie de eventos de observación que tuve a partir de que mi papá es de lengua materna maya y pues nos hablaba en español, y mi madre es de lengua materna española. Entonces, al ellos crecernos, ellos fueron profesores de primaria. Entonces, en la casa siempre se estaba hablando de temas de educación y todo, y nos nutrimos mucho con sus pláticas cotidianas. Y noté que en el momento en el que mi padre quería decirnos algo serio, mayormente lo decía de manera muy sintética y poética. En cambio, cuando hablamos en español, como que utilizamos más palabras, utilizamos más el tiempo. Tuve la misma impresión cuando llegaron los zapatistas acá a Yucatán y tuvieron un discurso, y asombrosamente el discurso de la persona que se presentó fueron de 10 minutos. Ya saben, nosotros utilizamos el tiempo de manera distinta, y al final me llamó muchísimo la atención que dijo: y esto es todo lo que tenemos que decir. Entonces, eso me dio la certidumbre de pensar en que la concepción, que no es extraño, no lo ignoro por la parte de los egipcios, pero no es extraño que los mayas tengan el cero como parte de su concepto en números. Y el cero no es solo la representación como de lo infinito que podríamos pensar al estar hablando del círculo, sino que también es como algo que termina. O sea, mucho se ha hablado de por qué no se pudieron conquistar nuestras tierras, y otras historiadores han mencionado que tiene que ver con que los mayas sabían en qué momento terminaba como de funcionar una ciudad, y se retiraban de una ciudad y se iban a otra y fundaban otra sobre la otra, claro que sí, como todos lo que iban conquistando. Toda la humanidad ha sido así, como un pastel, una cosa sobre otra. Entonces, bueno, me interesó muchísimo cuáles eran las diferencias entre lo que se podía expresar, lo que expresaba la filosofía de la lengua, y empecé a irme para atrás. Cuando estaba buscando en ese momento, porque pensaba en la representación de la lengua maya que tenemos en nuestro alfabeto grecolatino, y estaba pensando en las representaciones de las grafías chinas y japonesas y toda la parte asiática, y se me hacía muy interesante cómo se había representado en el caso de la filosofía oriental, cómo los sonidos eran representados a través del cuerpo o de animales, o de casas, digamos, y nosotros empecé a pensar, nuestro alfabeto, ¿de dónde viene la representación? Entonces, como yo vengo de la danza, muchas de mis conclusiones van a ser acerca del cuerpo, y entonces empecé a pensar que si en el cuerpo se podía sentir cómo era que nacía una A, cómo era que nacía una B, y entonces y se me hizo súper interesante abordarlo desde la pronunciación, porque ya que el sistema para anotar nuestros pensamientos es la escritura, y pasando por la palabra, que son representaciones de sonidos. Entonces empecé a sonar cada letra. Entonces, al estar sonando las letras, me dio la impresión que la A podría tener este círculo del aire
dejar, cuando nosotros decimos la A, podemos dejar salir un soplo delicado. La B pues, se puede sentir como una especie de verticalidad que se pega a la columna vertebral y que termina topando. Entonces como que sí, el aire podría ser que estuviera dibujando la letra. Y así ustedes pueden practicarlo en su casa y ir letra por letra. Y de hecho, de ese ejercicio hice una creación que se llamó Danzas con Rimbaud y Sabines, en donde la primera parte estábamos diciendo, la otra bailarina y yo, mi bailarina invitada era francesa y yo de México, y cada una escogió a su poeta favorito de ese momento, y entonces Maud escogió Rimbaud y yo escogí Sabines. Y entonces, pero cuando estábamos empezando la danza, estábamos diciendo letra por letra, y la sonábamos muy largo, muy lejos, con ritmos muy distintos cada uno de las letras. Y entonces fue muy interesante lo que fue naciendo a partir de la experiencia de trabajar letra por letra, pero sobre todo porque en ese momento estábamos haciendo la investigación del cuerpo como un eje vertical, en la cual íbamos buscando todas las posibilidades de articulación de la columna vertebral y de todas las articulaciones. Entonces empezamos a articular el texto. Al articular el texto, empecé a recordar ejercicios antiguos que había estado haciendo mientras mi hermano estaba estudiando terminologías grecolatinas, y yo al lado empecé a jugar con las palabras, y entonces las empecé como a desmenuzar, que agarraba cualquier palabra que estuviera escuchando o que me viniera a la mente, y en vez de separarlas de esa manera escolástica, empecé a separar una letra, y que era lo que me ofrecía el resto, otra letra, dos letras aquí juntas, y que era lo que me ofrecía. Me di mucha cuenta de que poner distancia tanto en el cuerpo como en la palabra cambia totalmente la visión de lo que, y del significado simbólico. Evidentemente tiene que ver con tu manera de observar lo que te va a arrojar. Pero una de las palabras, cada quien tiene sus palabras claves, y yo siendo, pues, viniendo de la danza contemporánea, una de mis palabras favoritas es abstracción, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí que la A y la B eran como la especie de célula por la cual partía la palabra, y luego había una distancia hasta llegar a la S, se me ocurrió exponer esta palabra debajo de un alfabeto puesto de manera horizontal, de A a la Z, ¿no? Entonces empecé a trabajar, después de haberla separado así y empezar a ver los significados sin el alfabeto, puse el alfabeto, y entonces empecé a ver cuál era la distancia real entre la A, la B y la S, y si eso me arrojaba algún significado. En mi caso fue súper interesante nada más agarrar ABS, que hay muchas palabras que comienzan con ABS, pero A y B estaban como la célula que comenzaba, luego había una tensión que se dibujaba hasta la S, y mi manera de leer esto fue: lo que nosotros conocemos se contiene entre la A, B y la S. Después de la S queda una colita del alfabeto en el cual podríamos decir lo que podemos ver. Y aquí estamos entrando a un concepto muy interesante que me gustó muchísimo del Popol Vuh, porque decía que cuando, si no me equivoco, en los hombres de maíz, cuando los estaban creando, pues los dioses se dieron cuenta que podían ver todo lo que ellos estaban viendo. Entonces dijeron: vamos a poner un velo a los ojos de estos hombres para que nos necesiten. Eso es muy interesante porque para mí, cuando uno está entendiendo las cosas, estás en proceso de comprender qué es lo que estás viendo en este momento en donde vas descubriendo cosas. Tú piensas que estás, vamos a retomar el ejemplo para poder, que estás en la A y la B,
pero en realidad probablemente estás en la S y desde ahí comienzas a ver el principio de un infinito de posibilidades que vas a poder, que es donde va a estar la abstracción. Nosotros no sabemos o no nos hemos dado a la tarea, parece ser que algunos filósofos o gente que está estudiando el alfabeto ya se ha dado la tarea de hacer todo otro tipo de grafías que complementen, que representen todo aquello que no hemos podido decir. Hoy en entrevista con La Jornada Maya, le comentaba que es como cuando estás ante la cámara y tú puedes ver con tus ojos y luego tratas de captar con la cámara y luego ves con tus ojos y te das cuenta. Obviamente el lenguaje de la cámara te ofrece muchísimas posibilidades, pero no es lo mismo lo que capta, claro, depende de la cámara, pero no es lo mismo que lo que capta tu ojo, que hay una distancia entre el mecanismo y la oportunidad que tienes con los ojos. Entonces, en este caso es lo mismo con nuestro alfabeto. Está el alfabeto ahí, está como una manera de proponerte un universo para poder resolver muchas dudas. Yo lo que estaba buscando, volviendo un poco a mi época en la que vivía en Tecash, es la diferencia, vivía yo mucho esta diferencia entre los conocimientos adquiridos en la escuela y los conocimientos adquiridos en la vida del campo. Era interesantísimo ver cómo mucha gente, no todo del campo, también en la ciudad, mucha gente tiene estos conocimientos en cómo se ubican en el espacio, dónde está el sol, todas estas cosas que tienen que ver con la cosecha y con si va a llover o no va a llover, o sea, todo este conocimiento empírico para mí se me hace súper valioso para la sobrevivencia, pero aparte cómo se desarrolla pues la visión de un individuo que está en otra circunstancia que no es la circunstancia de la academia. Entonces, por otro lado, veía que estaba estudiando a Gombrich y se me hacía súper delicioso la manera en la que en Viena se hacían las pláticas acerca de el conocimiento, la sabiduría, la filosofía, las artes, todo, como los alumnos y los maestros estaban en esta completa búsqueda. Y entonces, mezclando estos dos ambientes, lo que me puse a buscar era cómo podríamos tener una herramienta que fuera accesible para todo el mundo y que te pudiera mostrar a nivel gráfico posibles instrumentos para que tú tengas una representación de la palabra en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y que tú digas, claro, esta palabra, por ejemplo, era muy, muy interesante. Cuando tú empiezas a trabajar con el alfabeto, puedes trabajarlo de manera horizontal. En mi caso también, para abrir la palabra, le sumé un alfabeto vertical, empezando de la A a la Z, arriba abajo, en el caso de la horizontal, como habíamos dicho, de izquierda a derecha. Entonces puse 2 palabras opuestas que son muy evidentes en nuestra historia del mundo, que es paz y guerra, ¿no? Evidentemente paz tiene menos letras que guerra, pero es muy interesante cómo paz es como una especie de triángulo abierto y como guerra es una cuestión un poco más complicada acerca de la grafía, lo que viene, ¿cómo se llama?, representándose a través de estas palabras. ¿Cómo lo hacían? La primera letra va en relación del horizonte, la segunda letra va en relación a la vertical. Entonces ustedes pueden hacerlo en una hoja y entonces ir abriendo estas palabras y entonces ver si lo que arroja, ustedes pueden poner sus palabras favoritas. Conocimiento también es súper interesante. Ver si lo que arroja tiene que ver con lo que ustedes han concebido acerca de esa palabra. Eso es lo interesante. Jugar, abrir el pensamiento y decir, bueno, estas líneas se aproximan a lo que yo entiendo por esa palabra y en el caso de conocimiento hay otra cosa muy interesante, que es regresar al primer tema que habíamos hecho de las palabras por separado. Yo lo que encontré es que el cono era
como una figura representativa de, primero, de la expresión de nuestro cuerpo, porque todo puede ser tomado como el cono. Por ejemplo, aquí lo que nosotros le decimos mollera, aquí en Yucatán, cuando estás pequeño dicen que está abierta tu mollera y que tienes que tener cuidado con la cabeza del bebé, y entonces cuando el niño va creciendo, las primeras palabras y todo lo que van diciendo, no sé si les ha tocado, que muchas veces son súper interesantes, que es cuando el niño empieza a decir oraciones, parecen ser cosas súper complejas, son cosas súper complejas, pero podríamos jugar a la idea de que la mollera está abierta en este cono, en esta conexión con el universo, y que entonces tienes a un personaje que está hablando de todo lo que viene, de todo lo que le estimula, de todo lo que le sorprende, ¿no? Entonces después tenemos otro cono que es el cono de la boca, y entonces viene como toda esta capacidad oral, digamos. Si lo hacemos simbólica y esotéricamente, podríamos estar diciendo lo que recibimos del universo lo pasamos por la oralidad. Luego está pues todo lo de los chakras, entonces puede ser a partir de las emociones, aquí no está en medio del alito del corazón, pero estamos viendo que las representaciones de la energía tienen que ver con estos conos que parten de nuestro cuerpo, pero algo que también es muy interesante es que las pirámides también son cónicas, a pesar de que sean como digamos las bases cuadradas o rectangulares, la mayoría, en el caso de Uxmal sí está redondeada, pero esta sensación de que recibe algo del cielo y se va hacia la tierra, esa misma figura se puede entender con la serpiente emplumada, que también tiene el principio de su cola hasta arriba, y es como de la parte de los sacerdotes, el conocimiento va hacia el pueblo, por la boca, ¿no? Entonces, aparte, algo que me gusta mucho pensar también es que las manos tienen ese mismo sentido de cargarse, pero también de expresar a partir del centro como cono, ¿no? Y los pies también para conectarse con la tierra. Pues la base entre el pubis y el sacro también son, de la manera en la que muchas mujeres dan a luz, voy hacia abajo, me conecto con la tierra, es cónico también. Entonces, conocimiento se volvió una cosa interesantísima porque tenía el cono como figura principal y como figura de transición de lenguajes, ¿no? Entonces, pues esa fue una de los grandes descubrimientos que me dio el haber decorticados, creo que se dice decortique en francés, que es como separar las cosas, separar las palabras, para llegar a entender qué son los conocimientos, qué son los contenidos que están adentro de una sola palabra. Algo también que pude descubrir en esta separación, porque puedes separarlo no solo en 2 líneas, sino lo puedes separar en 3, dependiendo del tamaño de la palabra, es que había una cosa, del principio de la palabra mayormente contiene la célula de lo que se trata la palabra. La segunda parte de la palabra contiene la acción, hacia dónde va a ir. Y la tercera es como una especie de cualidad de la palabra. Entonces veías cómo había mucha vida dentro de la palabra, y eso se me hacía súper interesante porque eso nos podía conectar también a qué es lo que pasa cuando estás aprendiendo en otros idiomas. Yo creo que la gente que hemos estado expuesta a 2 idiomas de nacimiento, o que es muy observadora o que tiene un oído muy bueno, puede acercarse a otros idiomas de manera muy natural, porque toda su vida de infancia ha tenido esas estimulaciones de estar escuchando, de la manera de organizar las letras en los sonidos en 2 idiomas. Entonces, cuando tú estás oyendo ya hablando un tercero o un cuarto idioma, a mí me pasó cuando vivía en Bélgica, que venía ya de Alemania, entonces en Alemania ya estaba haciendo mis improvisaciones del alemán, ¿no? Según yo,
con mis raíces grecolatinas más inglés y terminación alemana, ya resolvía la situación del idioma. Entendía perfectamente, se me hacía muy difícil estar realmente abriendo y no tuve, o sea, a pesar de los 6 meses que estuve viviendo en Friburgo, no era tan fácil porque yo no había estudiado formalmente el alemán, pero lo entendía, cosa que se me hacía extraordinaria. Y ya cuando llego a Bruselas, pues decidí seguir practicando mi francés. Entonces dejé de lado el alemán porque ahí tienes el flamenco. Y lo que sucede con tu pensamiento cuando ya estás hablando, dejando de hablar tu idioma materno, que en mi caso es el español, y empiezas a tener el francés, el inglés, dejando el alemán, es que hay uno de los idiomas que van en otra velocidad, hay otro idioma que fluye muy bien y de repente cuando te das cuenta la velocidad del pensamiento va agarrando diferentes maneras de presentarse y se multiplican las posibilidades de tu expresión. Abordo este tema porque mayormente mucha gente no está pendiente de lo que pasa adentro suyo, ¿no? De todo el universo y de esa particularidad que te da el pensar de una manera y asociar de una manera y no de otra. El pensamiento caótico es la naturaleza, para mí el caos es un orden más complejo del orden que estamos acostumbrados. Entonces al ver todos estos pensamientos que pasan por tu cabeza y que están generando información y tú tienes una manera de asirlos. Acuérdense que estamos hablando acerca de provocaciones, no de exactitudes ni de conceptos escolásticos académicos. Pero a mí me gusta pensar que cuando empezamos a darnos cuenta acerca de todos los pensamientos que están en nuestra cabeza, podemos ver muchas naturalezas de pensamiento en el mismo momento que estás hablando. Una es el que afirma lo que estás diciendo, otra es el que niega todo lo que estás diciendo, otra es el que escucha lo que estás diciendo y está como decidiendo entre las unas y las dos. Otra es el que está diciendo y discerniendo y compitiendo en estar diciendo otra información acerca de otra naturaleza. Y así podemos llegar, hay veces hasta 9 cosas al mismo tiempo que podemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo ponía el ejemplo de cuando te están dando clases de música y de apreciación musical y te dicen, a ver, dentro de esta sinfonía, ¿cuántos instrumentos puedes escuchar? Y entonces al principio se oye todo como una masa de sonidos y después vas a identificar un instrumento, 2 instrumentos, ¿cuántos eres capaz de escuchar? Bueno, el director de orquesta tiene que ser capaz de escuchar a todos los instrumentos y a el número de instrumentos sonando al mismo tiempo. Entonces esa escucha es la misma escucha que tenemos que hacer a nuestros pensamientos y se me hace súper interesante que pensarlo así de esta manera, que por ejemplo las representaciones de los hindús, no sé si han visto que hay por ejemplo un cuerpo completo y luego muchas manos que están agarrando diferentes cosas y diferentes objetos, representan ideas totalmente distintas. Si saco la lengua, si hay una cara que está sacando la lengua, otra que está haciendo gestos y son muchas caras que se están representando. Entonces, para mí eso siempre es la representación de todos los pensamientos que está cargando esa imagen. Entonces, se me hace súper interesante porque una cosa es poder observar todo el tráfico de ideas que está generándose y burbujeándose y apretar. No es sencillo, así como se busca en las meditaciones la calma y que no haya pensamiento y que haya el vacío. Por otro lado, es muy interesante estar en ese momento en donde todas las ideas se te aclaran. No sé si les ha pasado, pero hay un momento en el cual todo te parece muy claro y tú quieres hacerlo y que no se te vaya, entonces te pones a escribir lo que estás entendiendo, ¿no? Es así como... Y entonces yo siempre les decía a la gente con la que estaba trabajando, lo único que tienes que hacer es acercarte a ese lugar en el cual todas las cosas fluyen y tiene que ver con cómo te preguntan las cosas.
porque también hablarte a ti mismo tiene mucha diferencia de qué manera te aproximas. Cada uno tenemos una manera y unas palabras que te resuenan más que otras, y por eso me gusta mucho la educación individualizada, porque si tenemos el lujo de tener la oportunidad de tener tutores en los cuales podemos estar uno por uno, descubres totalmente universos distintos en cada persona. Tú le hablas a cada persona de manera distinta y eso le potencia ese universo. Porque acuérdense que lo más importante en este mundo de la expresión es que cada uno tenemos nuestro punto de vista, cada uno tenemos nuestra manera de ver el mundo, y eso es lo que tenemos que expresar. En el caso de las artes, lo que va a resaltar es cómo lo viste, porque ante la historia apabullante de la humanidad, de las cosas brillantes que ya se han hecho, de todo lo que te sorprende del conocimiento humano, obviamente un joven artista o cualquier artista puede verse apabullado ante la idea de aproximarse a cualquier representación o a la no representación, ¿no? que también está como parte de nuestro discurso. Entonces, en ese momento entra la individualidad y la manera de aproximarse, y entonces este tipo de trabajo acerca de la palabra nos lleva a la manera de cómo escoger estos elementos para poder bajarlos. Yo entiendo cosas y las voy a decir. Esa es la primera transición. Parece algo muy obvio, muy lógico, pero en este discurso tenemos que evitar todo lo que sea obvio, porque nada es obvio. Tenemos que decir que las maneras de cómo uno se aproxima a su propio pensamiento y cómo elige expresarlo son tan variadas como todo el universo, las estrellas y el oxígeno que circula por todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros escogemos la manera en cómo decir las cosas y simplificamos y entonces vamos dando el discurso y para entendernos con la persona que tenemos enfrente. Cuando estamos en ese momento, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo tremendo y ser claros, ser concisos y dar el panorama que estamos siendo capaces de ver. La otra parte es cuando viene la escritura. Es una transición de lenguajes. Estamos hablando de dos. Primero, del pensamiento caótico a la palabra oral. Ya pude expresar lo que estoy pensando. De la palabra oral a la palabra escrita. Cuando entro a la palabra escrita, entran muchísimas intenciones. Una de las que me gusta muchísimo es que pensar que la escritura son micromovimientos. Es algo que practicamos. Claro, la mayoría de los niños de ahorita ya no están muy cerca, están más cerca de las computadoras que de la práctica de la caligrafía como nosotros tuvimos en mi época. Entonces, el escribir esos micromovimientos es una conexión entre la fisicalidad, entre el código, entre la manera de escribir el aire. ¿Se acuerdan? Hablábamos del aire al principio y cómo el aire hace que, supuestamente, porque hay grabados acerca de eso. Yo empecé a pensar en la posible idea, en esta provocación de la idea de que las letras hayan sido parte de esta escritura del aire. Y hay grabados antiguos en donde está precisamente cada posición de la boca y adentro la circulación del aire y como resultado las letras. Son suposiciones. Sabemos que la gráfica de las letras hay varias opciones de pictogramas y de dónde vinieron, ¿no? Entonces, pero bueno, estábamos en la escritura, en el ejercicio de la escritura y en la conexión de tu cuerpo con el símbolo, el primer símbolo que es cada una de las letras que estás escribiendo y el orden que estás haciendo, ¿no? A mí me fascina lo que viene siendo la combinatoria. Al tener
tenemos todas las letras del alfabeto y todas las combinatorias posibles, es lo que hacen nuestras lenguas. Después viene la pronunciación, que sería un regreso a lo que es la palabra oral. Pero lo que es súper interesante es ver cómo esos micromovimientos se pueden convertir en macromovimientos, que por un lado podrían ser la danza, por otro lado puede ser la caligrafía, y sabemos que no, la caligrafía en China y japonesa no solo se expresa en papeles pequeños, sino hay grandes artistas trabajando y gente trabajando en la caligrafía a gran formato. Hay un material muy interesante en internet que se puede encontrar como caligrafía en la calle o caligrafía con agua, donde la gente va haciendo poesía, va escribiendo sus pensamientos con agua en el piso, y entonces conforme van avanzando puedes ver en un momento la huella de la caligrafía, la belleza de su arte, y al mismo tiempo como su poesía y como su pensamiento se va evaporando. Entonces, todas esas prácticas de conexión de lo que pienso con el símbolo, con la escritura, me hacen pensar, y con lo que han compartido los maestros de danza con nosotros, que la danza al final de cuentas es una caligrafía espacial. Esto es muy importante para mí porque nos encontramos ante el momento en el coreógrafo, por así decir, por agarrar una de nuestras artes, en que muchas de las veces el material que se le ofrece para aprender a hacer coreografía tiene más que ver con trazos y con combinaciones de movimientos, pero no con el pensamiento poético que va detrás de esos trazos y de esas combinaciones. Entonces, yo he estado haciendo mucho énfasis de que la coreografía tiene que ver con trabajo de mesa, con la planeación, pero sobre todo con descubrir que el pensamiento directo de la naturaleza de una palabra no siempre va a ser el principio de nuestro descubrimiento de qué es lo que estamos pensando acerca de esa palabra. Por ejemplo, vamos a decir árbol. Entonces el árbol te lleva a la forma del árbol, a dónde está en un jardín, está en un patio, está en un bosque, y entonces primero hacer todo el desarrollo de esta circunstancia del árbol, o de lo que, o incluso hacer los discursos más interesantes, como agarrar la secuencia Fibonacci y ver cómo nacen las ramas y cómo se van construyendo la numerología en los árboles y todo esto. Siempre todavía estamos hablando de lo que pertenece directamente del árbol. Pero a mí me interesa muchísimo lo que ofrece la poesía creacionista, pues todos los que hemos leído a Huidobro y su famoso poema Altazor, yo creo que te quedas maravillado de la sonoridad, de la repetición, de lo que te da el hacer que algo que no es para oler huela, algo que no es para saber sepa. Entonces tienes dos universos que están conjugándose de manera magistral, en su caso, en el manejo del lenguaje, y no de manera fortuita. En el caso de Huidobro, evade toda escritura automática, y él le llama en ese entonces la aproximación al surrealismo como algo, lo que él llama. Yo no coincido con él, pero como si el surrealismo fuera algo inmediato, y a mí se me hace mucho más elaborado, pero tendría yo que leer más parte de la teoría de Huidobro. Pero en todo caso, lo que nos sirve de la poesía creacionista es juntar universos en nuestro discurso que no tienen que ver el uno con el otro. Y al principio, sí, de manera muy alocada, muy a lo mejor inmediata, es decir, haces una línea de palabras que correspondan, haces una línea de palabras que no correspondan, y luego empieza a improvisar la prosa que hay entre las dos naturalezas de las palabras, y como consecuencia vas a entender un poco de cómo se pueden encontrar propiedades en las palabras que tú no habías logrado expresar, o descubrir nuevas maneras de utilizar las palabras. Yo he visto cómo ha cambiado mucho la creación de varios jóvenes, o de mis intérpretes incluso,
Una práctica que hago, por ejemplo, que es cuando bailan, les leo principios de física. Hay un libro antiquísimo que me gusta mucho leerles, bueno, no es tan antiquísimo, que es el CONACYT, pero acerca del principio de la física, y que tiene ejemplos del emperador amarillo y de Alicia en el espejo. Y cuando están bailando, porque aparte mis bailarines, lo que es mi trabajo, que no es un trabajo de encargo, sino mi trabajo personal, están trabajando con puras reglas de improvisación. Y ahí también viene lo de la naturaleza del pensamiento. No todos los bailarines pueden aguantar más de 4 reglas al mismo tiempo, que es estar utilizando la técnica, estar aproximándose al personaje, estar pendientes del discurso, tener el timing del momentum, de lo que está sucediendo. Son muchísimas cosas. El trabajo espacial, estar conscientes de cómo van a utilizar la iluminación, que en mi caso no es en directa. Bueno, en fin, entonces la manera en la que yo les convierto, les estimulo, los invito a esta provocación es leerles textos que tengan que ver con la complejidad de la aproximación del espacio, de la física, hablarles sobre la turbulencia, en el caso del armadillo. Los que han visto el armadillo, detrás de toda esa improvisación y esa belleza de concierto escénico, existe toda esta investigación de estar estimulando al intérprete con conceptos nuevos, que no solo se trata de estar diciendo plié, relevé, 2 cuentas, giras, volteas a ver y te caes, ¿no? Entonces, el pensamiento caótico tiene estas transiciones del pensamiento caótico a la palabra oral, de la palabra oral a la palabra escrita, y de la palabra escrita a la caligrafía espacial. Pero en todas estas transiciones del lenguaje vamos a ver que a final de cuentas, si nos vamos para atrás, como teníamos esta invitación de irnos hacia las letras, lo más importante antes de decir todo este vómito de ideas es la pronunciación. Nosotros, ¿por qué es importante tener la fineza de expresión? ¿Por qué es importante saber qué palabra escoger precisamente para decir algo? Porque aparentemente, según los dicen los génesis de las religiones, cuando tú pronuncias, llamas. Eso tiene mucho que ver con la danza y con la música, es ritualístico, y es muy sabido que cuando tú tocas el piso es cuando llamabas a Coré para que salga del Hades, y que es cuando viene la primavera. Entonces ese es un llamado. Pues lo mismo sucede con las palabras. Nosotros llamamos las cosas con las palabras. Y eso es súper interesante, porque en todos los momentos de nuestra vida nosotros tenemos estos rituales de llamar. Llamadas de auxilio, llamadas de algo que tú profundamente crees. Las creencias es muy interesante, porque no solo tiene que ver con la parte espiritual de las personas, sino las creencias hacen efecto en todo. Entonces, también la creencia es algo que se debe de articular, y esa articulación se da a partir de la articulación de tu lenguaje. Entonces, de antes estábamos articulando las letras para conocer el entramado del significado y de cómo funciona adentro la palabra. ¿Para qué? Para agarrar esa fuerza que tiene cada parte de la palabra, y entonces tener ese convencimiento que cuando yo estoy dando mi discurso, estoy cargando de sentido todo lo que yo voy a decir y voy a pronunciar. Vea qué cosa tan hermosa. La pronunciación o la profesión, ¿no? Todo lo que viene para mí es parte de un umbral, como si tuviéramos un umbral antes de nosotros, y cuando tú lo pronuncias sale y se convierte en existencia, cuando menos en existencia de idea. Muchas veces tiene que ver con existencia real. Tú llamas a alguien y viene, ¿no? Esa es la manera de que suceden las cosas. Todo aparentemente funciona así. Entonces, ¿por qué es tan importante de estar buscando en este universo de ideas tan complejo y tan explorado? Es que podemos obtener respuestas.
Y muchas de esas respuestas tienen que ver con, les voy a plantear una idea, si la realidad es de un tiempo lineal y entonces nosotros no somos hijos de este tiempo, teóricamente yo pensaría que tenemos toda la información de la humanidad en nuestro interior. Y entonces lo único que tenemos que hacer es desarrollar cómo preguntarnos las cosas, porque es muy diferente que tú tengas las conclusiones de esas preguntas y ya después las vayas espejeando con los autores, filosofía, la manera de hacer las cosas, pero tú te las preguntas. A mí me gusta mucho este método y lo he aplicado en mis cátedras y es preguntándole a las personas, no diciéndoles lo que yo pienso acerca de las cosas. Entonces preguntando desde cosas tan abstractas como qué es para ti un cuadrado, qué es para ti el silencio, qué es para ti el tiempo, qué es para ti la palabra, ¿no? Y entonces la persona te va dando sus respuestas, cada persona que te da un universo distinto, seguimos haciendo el énfasis de eso, y entonces todo el conocimiento está dentro de nosotros y entonces nada más hace falta que encontremos las preguntas correctas para que vayan saliendo las respuestas. No se trata de preguntas correctas, sino en la exactitud de tu pregunta va a venir la respuesta. Luego viene un momento en el cual podría ser ligeramente angustiante porque hay cosas que entendemos y en ese momento no las anotamos y pensamos que ya se fue. Y realmente no se ha ido a ningún lado, porque si tú sigues preguntándote, si sigues en esta disciplina de estarte preguntando cosas y contestándote cosas y escribiendo lo que hay veces sale como basura y hay veces es muy interesante cuando se trabaja esto de la escritura de la escritura de vas bajando, yo le digo que vas bajando la información directamente a tus manos o a la computadora y después te vas dando cuenta que cada pensamiento viene cargado de una lógica, o sea, puede ser epistolar lo que estás escribiendo, puede ser poesía, puede ser prosa, puede ser... y entonces tú le vas dando sentido a todo lo que escribiste sin estarte preocupando por la naturaleza de cómo salió, pero sí en un análisis posterior en donde dices esto no sirve, esto sí sirve, depende, o esto me sirve para esto me sirve para lo otro, pero te sirve para conocer cómo, para leerte, porque es en el momento en el que tú te expresas, en el que tú te oyes, en el que tú te lees, en donde vas entendiendo de qué estás construido. Y es muy importante para todos los humanos, porque aquí viene la otra cosa que está ahorita en el tiempo para mí para decir, por los recortes que se han hecho al arte, yo creo que hay se escapa la sensación de que el arte sirve para la reflexión, para verse a uno mismo, para que todo el trabajo que hacemos los artistas tiene que ver, no solo los artistas, los científicos también, dependiendo de cómo se aproximen a la ciencia, o los politólogos, o sea, toda la gente que está pensando, tratando de recuperar todo lo que está agarrando y termina en información, pero también termina en provocación, es que esta necesidad de reflexión, esta necesidad de la creatividad en la expresión, para mí expresarse es quitar la presión de tu cuerpo, es lograr expresarte lo mejor posible, es descansa y puedes tener una paz intelectual, una paz de todos los niveles de lo que se trata a partir de la fineza de la búsqueda, de la fineza de la expresión. Entonces, cuando estamos, todos los que nos dedicamos a este momento del salir, este momento del estar en el umbral o estar debajo, hay otras figuras que se usan también como estar debajo de la cascada, esto es más oriental, pero en los lugares más occidentales es el umbral, uno de los lugares donde va a salir la información y acercarte a ese umbral, abrirte con toda tu potencia. Y para mí ha sido también muy importante
¿cómo llego a conocer todas las posibilidades que tiene mi pensamiento y las expresiones que pueden tener, hacia qué direcciones pueden ir? Y esto nos pasa a todos aquellos que somos artistas interdisciplinarios, que estuvimos tanto como intérpretes o como directores o en cualquier parte de la creación, que estamos interesados por la palabra, por el movimiento, por la imagen, por todo. Y entonces empiezas un camino en el cual no te dispersas en absoluto, sino estás tratando de captar con todos tus sentidos y con toda tu inteligencia, cómo vas a convertir eso en un lenguaje que es tu lenguaje propio. Porque acuérdense que esto del pensamiento caótico a la caligrafía espacial tiene mucho ese énfasis de el desarrollo de la personalidad, el reforzamiento de la importancia de que cada uno tenga su propia voz, y eso haría países distintos y eso haría comunidades mucho más pacíficas, porque somos capaces de expresarnos finamente. Entonces, tratar de conocer el potencial humano que tenemos adentro de nosotros. Yo les ofrezco este trabajo de exponer, hay una parte de lo del alfabeto que no les comenté, que podemos llegar a ver la figura de la palabra a partir de poner un alfabeto en cubo. Entonces, al hacer un cubo de alfabetos, para donde ustedes decidan, porque van a haber diferentes posibilidades de manifestación de líneas, pero vas a ver, mi sueño era ver en tercera dimensión la palabra. ¿Cómo? A partir de las direccionalidades de las relaciones entre el cubo del alfabeto, ¿no? Entonces, wow, eso, verlo y saber si eso se refleja en mí, esa palabra, si eso que estoy viendo realmente me provoca, regresando a las palabras, me provoca paz o me provoca conflicto, o me provoca algo más complejo, no sé. Era muy interesante para mí esta provocación de convertir de abrir la palabra no solo a nivel estructural y de lo que significa, sino también verlo como un cuerpo, como me veo mi cuerpo. Al final de cuentas está tratando de darle cuerpo a la palabra. Pues les invito a que sigamos platicando acerca del tema. Les sugiero que hagan sus comentarios, estaré pendiente de los comentarios. Esta es una charla grabada y creo que aquí tengo mi computadora con mis pendientes, y creo que pues con eso quiero cerrar. Mis palabras claves son abstracción, expresión y conocimiento. Para toda esta investigación, esas fueron de las palabras que dieron el nacimiento a este trabajo. Les agradezco a todos mis alumnos que me han acompañado, a mis bailarines o a mis intérpretes que me han acompañado en este camino del pensamiento caótico a la caligrafía espacial, y espero leer sus comentarios para nutrirme de ellos y para ver ¿cómo se llama? Hacia dónde vamos. La invitación es hacia adentro y con qué elementos sencillos podemos provocar discursos más complejos, alejarnos de la inmediatez, utilizar la inmediatez como se utiliza la sal, poquito, porque es súper interesante también cuando tú dices algo es muy concreto, muy simple, es muy directo, hay que utilizarlo en ese momento, pero de resto les invito a conocer toda la complejidad, acercarse a la dramaturgia de lo abstracto, al estudio del espacio entre las ideas, al estudio del espacio entre las letras, y estoy segura que van a encontrar un universo que les va a dar mucha tranquilidad. Quédense en casa lo más que puedan, y espero que todos estén llenos de salud. Muchas gracias.